Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos. Damos inicio al segundo y último encuentro síncrono del periodo 2026-2 para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. El objetivo de este espacio de aprendizaje es recordarles la dinámica de funcionamiento de la asignatura, su estructura y un breve resumen teórico de las unidades 2, 3 y 4. Recordemos que este periodo inició el pasado martes 10 de febrero y culmina el próximo 2 de marzo, lo cual significa que tenemos pocas semanas y un tiempo limitado para conocer lo extenso del desarrollo teórico de esta unidad curricular. En función de lo planteado, tengamos presente que neuropsicología clínica es una unidad curricular que está organizada, como lo pudimos ver en la sesión anterior, en 4 unidades de competencias. En la primera actividad síncrona nos enfocamos en conocer la unidad 1. En esta profundizaremos en lo que es el contenido de las unidades 2, 3 y 4. Como ustedes ya saben, la evaluación para esta unidad curricular constará de 2 cuestionarios, que cada uno tiene un valor del 50%. El cuestionario número 1 tiene como propósito evaluar las unidades 1 y 2. Por su parte, el cuestionario número 2 tiene como propósito evaluar las unidades 3 y 4. De esta manera, es necesario indicarles que ambos cuestionarios deben realizarlos antes de la fecha señalada. Para ello, tienen los distintos materiales disponibles tanto en los recursos de consulta como el material del banco de preguntas y respuestas, junto con este material teórico que se les está suministrando a través de estas actividades síncronas. Ahora bien, entrando en materia propiamente, conozcamos en qué consiste teóricamente la unidad 2 para que tengan la base al momento de dar respuesta a estos 2 cuestionarios. La unidad 2 tiene como objetivo estudiar las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Los núcleos temáticos que comprenden esta segunda unidad es el estudio de las sedes neurológicas del comportamiento y su dinámica en la conducta para la identificación de sus efectos en el individuo. Conoceremos lo que es el sistema de activación reticular ascendente, el sistema límbico, las emociones, los neurotransmisores y el lóbulo orbital frontal. Vamos a comenzar conociendo qué hacen los distintos lóbulos. Recordemos que en la sesión anterior les expliqué que el cerebro está dividido en distintos lóbulos, que son 4, y cada uno de ellos, a su vez, tiene una función. Estos lóbulos son el lóbulo frontal, el temporal, el parietal y el occipital. El lóbulo frontal tiene como objetivo encargarse del control ejecutivo, la toma de decisiones, la planificación, la atención, el lenguaje, la memoria de trabajo, la personalidad, e incide en lo que es ese proceso del darse cuenta y tener conciencia del comportamiento. Esto incluye lo que es la regulación emocional y la inhibición de los impulsos. Igualmente, es el encargado de decidir la conducta motora apropiada en cada caso. Otras de las funciones que se le asocian al lóbulo frontal es la del razonamiento. Esto va a incluir el procesamiento simple y complejo de la información,
la lógica, el razonamiento, el juicio, la toma de decisiones y la creatividad. Otra de las funciones es la comprensión social. El lóbulo frontal controla el hecho de comprender las normas sociales y ayuda a determinar lo que se debe y lo que no se debe hacer o lo que se debe decir o no decir. Otra función importante es el de las funciones ejecutivas. Dentro de, a su vez, incluye lo que es la capacidad de lograr el autocontrol, la inhibición, la capacidad de atención y la memoria. También incluye los movimientos musculares voluntarios, que estos son movimientos intencionales, como por ejemplo mover la mano para recoger algo o mover las piernas para ponerse de pie y caminar. El lóbulo frontal también contiene aquella área del cerebro que controlan los músculos que se utilizan para hablar. En el lóbulo frontal también se incluye la función del aprendizaje y la recuperación de información, que es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para procesar y aprender información nueva para su uso posterior. El lóbulo frontal también ayuda a recordar la información a largo plazo. En lo que se refiere al lóbulo temporal, esta es una región del cerebro que se ubica en la parte lateral del cráneo, justo encima de las orejas. Se encuentra dentro del cráneo, cerca de las sienes y las orejas. Es una zona del cerebro que facilita el uso de los sentidos para comprender y responder al mundo que nos rodea. También juega un papel clave en cómo nos comunicamos con otras personas, la capacidad para acceder a los recuerdos, usar el lenguaje y el procesamiento de las emociones. Tiene funciones relacionadas con el procesamiento auditivo, incluyendo lo que es la percepción de sonidos y la comprensión del lenguaje, la memoria a largo plazo y el reconocimiento de patrones, así como la identificación de objetos y rostros. Está implicado en las funciones cognitivas tales como la memoria episódica, el reconocimiento facial y el procesamiento del lenguaje. Las conexiones entre los sentidos, la memoria, las habilidades lingüísticas y las emociones son procesos claves para la supervivencia del ser humano. El miedo y la ansiedad son emociones que se consideran protectoras y que solo se convierten en trastornos psicológicos o en problemas de salud mental cuando se presentan de manera que interrumpen la vida o, tal como lo describe el DSM-5, genera malestar clínicamente significativo en varias de eh, en las distintas áreas de desempeño del ser humano. Lo que son las conexiones entre los recuerdos y las emociones van a ayudar a usar esas experiencias pasadas para reconocer las situaciones de peligro y evitarlo. En resumen, el lóbulo temporal agrupa las funciones de la comprensión del lenguaje, la memoria auditiva y las emociones. El lóbulo parietal es aquella zona del cerebro que se encarga del procesamiento sensorial, el proceso de atención y el de orientación espacial, es decir, cómo nosotros nos ubicamos en los distintos contextos. Está involucrado en el mapa de dónde actuar, integrando la información sensorial interoceptiva, es decir, la de nuestro cuerpo, los músculos, articulaciones y los tendones, e integrar la información sensorial exteroceptiva, es decir, aquella estimulación que proviene del exterior. Se le atribuyen básicamente funciones sensitivas, asociativas, así como las del reconocimiento del espacio. Dentro del lóbulo también están implicadas funciones tales como la percepción sensorial, la atención selectiva y la orientación espacial. Por último y no menos importante, al hablar de los lóbulos, no podemos dejar de mencionar el lóbulo occipital. Este es la zona que se encuentra en la parte posterior del cráneo.
y tiene como objetivo encargarse del procesamiento visual, y dentro de él están implicadas las funciones como el reconocimiento visual y la interpretación de los estímulos visuales. Se encarga básicamente de la visión, elabora la información visual, aunque ésta trasciende a los lóbulos parietales y temporales, refrescando otras estructuras cerebrales importantes que tenemos. Está el cerebelo, el cual es el encargado de la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje motor. Está implicado en las funciones como la coordinación motora fina, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Con respecto a lo que son algunas consideraciones del sistema nervioso autónomo, las principales estructuras cerebrales que regulan el sistema nervioso autónomo incluyen el hipotálamo, que regula la homeostasis, la temperatura, los mecanismos de sed, hambre y el equilibrio neuroendocrino. El tronco cerebral, que controla reflejos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. El sistema límbico, con sus estructuras, la amígdala y el hipocampo, que se encargan de conectar las emociones con las respuestas autónomas de lucha o huida. Y la corteza cerebral, en específico la ínsula, que procesa la información sensorial visceral. Todas estas áreas cerebrales envían señales a la médula espinal, que conecta con los ganglios autónomos periféricos para inervar órganos y vísceras. Con respecto a lo que son los sistemas neurológicos del comportamiento, conoceremos en específico qué hace el sistema límbico, qué hace el sistema de activación reticular ascendente, o como lo van a encontrar en la literatura, abreviado con las siglas SARA o SAR. El sistema límbico es el responsable principal de la vida afectiva y es partícipe también en los procesos de aprendizaje y la memoria. El sistema límbico está formado por un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales como lo son el miedo, la alegría, el enojo o la tristeza. El sistema límbico es aquella estructura que se encarga de las emociones, la motivación, la memoria y el aprendizaje. Asimismo, está implicada en funciones como la regulación emocional, la motivación y la memoria emocional. Este sistema límbico es la estructura que prevalece en el procesamiento de las emociones. Específicamente, integra redes neuronales como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y cortes prefrontales, lo que va a permitir modular respuestas emocionales automáticas, regulando el estrés, fortaleciendo la memoria emocional mediante la plasticidad sináptica, que ya sabemos es esa capacidad del cerebro para reorganizar y adaptar las conexiones entre neuronas y los circuitos bioquímicos. El conjunto de núcleos cerebrales que regulan las emociones forman el sistema límbico a través del área ventral tegmental, el núcleo accumbens, el hipocampo, los núcleos sectales laterales y la corteza frontal. Recientemente, otras estructuras han sido adicionadas al sistema límbico tradicional. Estas son la amígdala y la corteza orbitofrontal. El sistema límbico, junto con las estructuras de la corteza frontal, procesan los estímulos emocionales y los integran a funciones cerebrales complejas, las cuales incluyen decisiones racionales, expresión e interpretación de conductas sociales e incluso la generación de juicios morales, entendiéndose estos últimos como los actos mentales que afirman o niegan el valor moral frente a una situación o comportamiento. Las alteraciones en el sistema límbico pueden provocar distintos trastornos emocionales, entre los que se encuentran la ansiedad y la depresión.
La importancia de esta estructura radica en su influencia en la toma de decisiones y en el comportamiento motivado. Por su parte, lo que es el sistema de activación reticular ascendente, o conocido por sus siglas como SARA, se define como aquella red de neuronas que conecta el tronco del encéfalo con la corteza cerebral. A su vez, este sistema de activación reticular ascendente está formada por los núcleos reticulares, los núcleos talámicos y la corteza cerebral. Está formado por un conjunto difuso de neuronas situadas en el tronco del encéfalo y que tienen como función principal el mantenimiento del estado de alerta. El sistema reticular envía proyecciones a los núcleos intratalámicos, que a su vez envía otras proyecciones a la corteza cerebral. ¿Cuáles son las funciones del sistema reticular ascendente? Entre las que se cuentan está permitir la regulación de los estados de alerta y atención, tener el control de la conciencia y la vigilia, integración de la información sensorial, que incide en lo que es la dinámica del comportamiento, regula la capacidad para enfocarse y mantener la atención, influye en la motivación y la iniciativa. Las alteraciones del sistema reticular ascendente pueden provocar trastornos del sueño, coma, fatiga crónica y problemas de concentración. La importancia de esta estructura radica en que controla nuestra capacidad para enfocarnos y mantener la atención. Ahora nos centraremos en conocer una estructura muy importante, el cual es el lóbulo frontal orbital. Esta es una región cerebral que está ubicada en la corteza prefrontal, o como lo van a encontrar en la literatura abreviado CPF. Este lóbulo frontal orbital se encuentra en la parte frontal del lóbulo frontal, justo detrás de la frente. Se considera que esta zona es la parte más evolucionada y a la vez compleja de nuestro cerebro. A su vez, está formada por la corteza prefrontal dorsolateral, que es la región que está involucrada en la toma de decisiones y la planificación, y por la corteza prefrontal ventromedial, que es la encargada de la regulación emocional y la toma de decisiones emocionales. La corteza orbitofrontal se refiere a esa porción ventral del lóbulo frontal que se encuentra en la fosa craneal anterior, recubriendo el techo de la órbita ósea. Forma parte de la corteza prefrontal, del lóbulo frontal e incluyen las áreas de Brodmann, que ya sabemos son las áreas del lenguaje, 10, 11, 12, 13 y 14. A diferencia de otras áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal recibe proyecciones específicamente del núcleo magnocelular medial del tálamo medio dorsal. Está estrechamente relacionada con el bulbo y el tracto olfatorios. Estas estructuras recorren el surco olfatorio que separa el giro recto del giro orbitario medial de la corteza orbitofrontal. Recibe e integra información procedente de todas las modalidades sensoriales como el gusto, el olfato, el área somasensitiva, la auditiva y la visual, así como información sensitiva visceral y motora visceral. La corteza orbitofrontal funciona como parte de diversas redes cerebrales. Tiene conexiones recíprocas directas con regiones del lóbulo temporal, como lo son la amígdala, la corteza orbital, el hipocampo y otras regiones corticales, tales como la corteza cingulada, el núcleo caudado, el hipotálamo y el área tegmental ventral. Por lo tanto, la corteza orbitofrontal va a desempeñar un papel muy importante en lo que es la modulación del comportamiento motivacional, emocional y social.
¿Cuáles son las funciones del lóbulo frontal orbital? Aparte de las que acabo de mencionar, incide también en el procesamiento emocional, social y en la regulación del comportamiento impulsivo, en la toma de decisiones y en la resolución de problemas, en la dinámica del comportamiento, en la regulación de la capacidad para controlar impulsos y emociones, influye en la empatía y la comprensión social. Las alteraciones en el lóbulo frontal orbital pueden provocar problemas de control de impulsos, agresividad o dificultades sociales. Incluso podemos afirmar que una afectación en el lóbulo frontal orbital puede dar origen a ciertos trastornos de personalidad. La importancia de esta estructura radica en que tiene el objetivo de regular esa capacidad para controlar impulsos y emociones. Cuando nosotros hablamos de emociones, estas van a referirse a todos aquellos estados subjetivos y fisiológicos que influyen en la conducta y la experiencia. Cuando hablamos de las emociones, tenemos unas emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa y el enojo. Todas estas emociones tienen como función regular el comportamiento motivado, permitir la comunicación social y la expresión emocional. Influye también en lo que son los procesos de memoria y el aprendizaje, a su vez que regula el comportamiento motivado e incide en la comunicación. La corteza orbitofrontal, a veces llamada área prefrontal orbitaria, ayuda a modular los comportamientos sociales. En este sentido, cabe mencionar que los pacientes que presentan lesiones orbitofrontales pueden tornarse lábiles desde lo emocional o indiferentes a las consecuencias de sus acciones. Pueden encontrarse alternativamente eufóricos, burlones, vulgares e indiferentes a las situaciones sociales. Un traumatismo bilateral agudo en esta zona de las áreas prefrontales puede volver a los pacientes escandalosamente conversadores, inquietos y socialmente impertinentes. Es probable que esta desinhibición y las conductas anormales que pueden ocurrir con el envejecimiento y en muchos tipos de demencia en los adultos mayores sean el resultado de la degeneración del lóbulo frontal, sobre todo de la corteza orbitofrontal. Ahora bien, partiendo de la afirmación de que el cerebro humano es esa compleja red de neurona que regula pensamientos, emociones y conductas y que no funciona de manera aislada, debemos hablar de la influencia de lo que son las sustancias químicas que intervienen en su funcionamiento. En este sentido, conoceremos qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son todas aquellas sustancias químicas que transmiten señales entre neuronas, permitiendo la comunicación entre ellas y regulando diversas funciones fisiológicas y psicológicas. Entre las más conocidas tenemos la dopamina, la serotonina, la norepinefrina y la acetilcolina, conocidos también como aquellas biomoléculas que se encargan de transmitir la información de una neurona a otra por medio del proceso llamado sinapsis. Cuando esto ocurre, la sustancia química se libera y actúa. Los neurotransmisores también se definen como aquellas moléculas esenciales para la comunicación neuronal y el funcionamiento del sistema nervioso. Su síntesis está mediada por diversas enzimas que convierten precursores metabólicos en neurotransmisores funcionales. Las alteraciones en estas enzimas pueden derivar en trastornos neurológicos y psiquiátricos, lo que hace que su estudio sea fundamental para la comprensión de condiciones como la depresión, los estados de ansiedad, el trastorno afectivo bipolar, entre otros. Conocer estas sustancias es fundamental para entender también cómo trabaja la mente. Ahora,
¿Cuáles son las funciones de estos neurotransmisores? De manera general, inciden en lo que es la regulación del estado de ánimo, la motivación, el control de los movimientos y la coordinación. Influye también en lo que son los procesos de atención, de concentración, control del dolor, regulación del mecanismo del sueño y la vigilia, regulación del centro del apetito y la saciedad. Si nosotros recordamos la caracterización de la mayoría de los trastornos, podemos ver que en cada uno de ellos hay algunos déficits o alteración en algunas de estas sustancias conocidas como neurotransmisores. Vamos a hablar ahora de algunos ejemplos de esta relación entre neurotransmisores y emociones. Vamos a comenzar con la dopamina. La dopamina, por ejemplo, es el neurotransmisor que se asocia con los sistemas de recompensa y el placer. Está relacionada con la sensación de placer, bienestar y relajación. Su función no se limita solamente a generar sensaciones de placer, sino que es crucial para impulsar la motivación, refuerza la conducta orientada a objetivos, participa en el sistema de recompensa, regula el deseo y el placer anticipado y es clave en el aprendizaje, en el movimiento y la toma de decisiones. La serotonina es aquella sustancia que controla la temperatura corporal, el sueño, el deseo sexual, regula el estado de ánimo, el mecanismo de la ansiedad y la regulación del apetito. La serotonina es conocido como el regulador del estado de ánimo y el bienestar. Es esencial para mantener un estado de ánimo positivo y un sentido general de bienestar en nuestras vidas. Es un neurotransmisor que se considera esencial para la regulación del pensamiento, influenciando la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones y el procesamiento emocional. Su acción principal ocurre en la corteza prefrontal y el sistema límbico, modulando lo que es la manera en que la información es procesada y evaluada. Investigaciones muestran que niveles adecuados de serotonina favorecen la adaptabilidad mental, permitiendo transitar entre diferentes perspectivas y estrategias, mientras que su deficiencia puede generar rigidez cognitiva, indecisión y patrones de pensamiento negativos. El circuito corticoestriado tálamo cortical es particularmente sensible a la serotonina y está implicado en lo que es el control de la rumiación mental. Esta rumiación mental es parte del llamado trastorno obsesivo compulsivo. Cuando los niveles de serotonina son bajos, la hiperactividad en este circuito corticoestriado tálamo cortical puede dar lugar a pensamientos intrusivos y obsesivos que son frecuentes en trastornos como el que acabo de mencionar, el trastorno obsesivo compulsivo y la depresión. Asimismo, su influencia en la amígdala y el hipocampo permite la regulación del sesgo emocional en el pensamiento, favoreciendo un equilibrio entre racionalidad y emoción. La norepinefrina es un neurotransmisor que está relacionado con la tensión y el estrés y está encargado de aquellas respuestas de lucha-huida. La disfunción de la norepinefrina puede contribuir a la presencia de síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la depresión y la ansiedad. La acetilcolina es el neurotransmisor que está involucrado en la regulación del movimiento, la memoria y la atención. Facilita la plasticidad sináptica, que ya sabemos, esta es la capacidad para fortalecer o debilitar conexiones entre neuronas en función de la experiencia. La acetilcolina regula la capacidad para retener la información, almacenarla y recuperarla en el momento en que sea necesario. La noradrenalina desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del estado de alerta, la regulación del estrés, la motivación y el procesamiento emocional. Funciona o es llamada la hormona del estrés. Se le considera como
el impulso de la alerta y la atención. Es esencial para mantenernos alerta, concentrados y listos para enfrentar los desafíos diarios. La melatonina, por su parte, se produce en la glándula pineal y este neurotransmisor incide en la regulación del ciclo sueño-vigilia, así como en la sincronización de los distintos ritmos biológicos del cuerpo. Es esencial para un descanso adecuado y una buena salud en general. Su disfunción puede incidir en la aparición de trastornos del sueño y los trastornos degenerativos. Las endorfinas son aquellos neurotransmisores que regulan el dolor e inciden en los mecanismos de bienestar emocional. Son neurotransmisores producidos por el sistema nervioso central y la glándula pituitaria. Se consideran como o son llamados los analgésicos naturales del cuerpo. Son nuestros aliados naturales para sentirnos bien y superar los momentos difíciles. Las endorfinas contrarrestan los efectos del cortisol, ayudando a mantener la calma y mejorar la capacidad para enfrentar situaciones desafiantes. Puede mejorar la calidad del sueño y la función inmunológica, contribuyendo al bienestar y una mayor resistencia a las enfermedades. Por otra parte, tenemos el neurotransmisor llamado gamma, o ese es su nombre abreviado, pero el nombre completo es ácido gamma aminobutírico. Este neurotransmisor reduce la actividad neuronal, es inhibitorio, reduce el nivel de excitación de las neuronas, ayuda a controlar los impulsos eléctricos en las células nerviosas, lo que disminuye la actividad neuronal. Se le conoce como el calmante natural del cerebro y lo equiparan a un opiáceo. Es esencial para mantener un equilibrio saludable en el cerebro y promover una sensación de tranquilidad y bienestar. Contribuye al control motor y la visión. Las deficiencias en la GABA se han asociado con la epilepsia. Niveles bajos pueden causar ansiedad, depresión, estrés, insomnio, espasmos musculares, hipertensión y adicción al alcohol o adicción a sustancias duras. Ya para ir cerrando el tema de los neurotransmisores, la oxitocina es aquel neurotransmisor que se produce en el hipotálamo. Es un neuropéptido que regula las funciones reproductivas, las funciones uterinas en el proceso de parto, la producción de la leche y las conductas de maternaje. Se le conoce como la hormona del amor o del abrazo. Desempeña un papel fundamental en la regulación de una variedad de funciones fisiológicas y comportamientos sociales y emocionales, incluida la empatía, la confianza, el apego y la reducción del estrés. Se ha demostrado que niveles más altos de oxitocina están asociados con una mayor sociabilidad, mayor capacidad para reconocer emociones en otros y una mayor sensación de bienestar. Esta sustancia promueve en lo que son comportamientos prosociales, como la generosidad, la empatía y la ayuda mutua. Esto al aumentar esa sensación de conexión y afecto hacia los demás. Por ejemplo, la depresión se ha asociado con alteraciones tanto en la serotonina como en la norepinefrina. La ansiedad con alteraciones en la serotonina y GABA. En los trastornos del estado de ánimo, de manera general, se han encontrado alteraciones en la dopamina y en la serotonina. Cuando nosotros hablamos de la dinámica de la conducta y el comportamiento, nos estamos refiriendo a toda esa interacción entre todos los sistemas, es decir, todo aquello que permite que la coordinación y la comunicación entre todos los sistemas neurológicos se dé. A su vez, incide en el mecanismo que yo lo hablé en la sesión pasada, conocida como plasticidad cerebral, que no es más que aquellos cambios que se producen en la estructura y en la función cerebral debido a la experiencia. A su vez, esta plasticidad cerebral está facilitada por el establecimiento y la formación de todas estas conexiones neuronales. El desarrollo cerebral
se refiere a la maduración y al crecimiento cerebral en las diferentes etapas de la vida. ¿Cuáles son los efectos en el individuo? Las alteraciones cognitivas inciden en las dificultades en los procesos de atención, memoria, lenguaje y aprendizaje. Las alteraciones emocionales producen cambios en el estado de ánimo, en la motivación y en la expresión y regulación de las respuestas emocionales. Por su parte, las alteraciones motoras producen dificultades en la coordinación motora y en el equilibrio. Y las alteraciones en el área de la personalidad producen cambios en la personalidad y en el funcionamiento social. De acuerdo a esta explicación, estamos viendo que todas estas estructuras mentales y esas funciones mentales, cuando tienen un desempeño óptimo, permiten un funcionamiento psicológico adecuado en el individuo. Cuando se producen las alteraciones en el ámbito cognitivo, emocional, motor y de la personalidad, entonces sabemos que van a estar asociadas dificultades en todos estos procesos y en todas las funciones mentales. De allí radica la importancia de conocer todas estas sedes neuronales desde la neuropsicología clínica. Ahora bien, desde el punto de vista clínico, conocer todos aspectos es importante. ¿Por qué? Porque esto incide en lo que es el proceso que vamos a ver después de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Cuando hablamos de diagnóstico en neuropsicología clínica, nos estamos refiriendo al hecho de poder evaluar psicológica y neuropsicológicamente las funciones mentales. Esto con el objetivo de identificar si hay la presencia de lesiones o trastornos neurológicos. Desde el punto de vista del tratamiento, que es posterior al diagnóstico, se deben realizar intervenciones específicas para poder mejorar esas funciones cerebrales que están afectadas o alteradas. Y dentro del proceso de rehabilitación, que no es más que ese proceso de realizar una intervención con el objetivo de recuperar la funcionalidad de las habilidades cognitivas y motoras. Para concluir este tema de la segunda unidad, podemos afirmar que la neuropsicología, como podemos visualizar, tiene distintas aplicaciones dentro de la psicología. Tenemos la neuropsicología clínica, que va a permitir la evaluación específica y tratamiento de los trastornos neurológicos. La neuropsicología forense, que es otra área de aplicación de la neuropsicología, va a permitir la evaluación de las competencias cerebrales dentro de los contextos legales. Esto a fines de imputabilidad de la persona que está siendo sujeto de evaluación, sea que se trate del victimario, en el caso de la víctima, para poder evaluar la afectación de todas esas funciones mentales. La neuropsicología del desarrollo, que se va a encargar de estudiar el desarrollo del cerebro en las distintas etapas de la vida. En este punto, ya para cerrar la teoría de la unidad 2, es relevante indicarles cuál es la bibliografía de consulta. Para esta segunda unidad pueden buscarse el libro Introducción a la Neuropsicología de Ardila y Rosselli. Pasemos a lo que es la unidad 3, que tiene como objetivo analizar los principios bioquímicos y neuroanatómicos en los trastornos psicológicos y trastornos del neurodesarrollo para establecer sus diferencias. Profundizaremos en lo que son los núcleos temáticos, que consiste en conocer los principios bioquímicos y neuroanatómicos de los trastornos de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos del sueño, los trastornos de la personalidad, los trastornos del neurodesarrollo y los trastornos neuropsicológicos. En esta clase no vamos a profundizar en lo que son los signos y síntomas de cada uno de estos trastornos, ya que esto lo deben ir conociendo a través de las asignaturas Psicopatología 1 y Psicopatología 2. Nos vamos a centrar en cuáles son esos procesos bioquímicos y neuroanatómicos que están asociados a cada uno de estos trastornos. En este sentido,
Podemos decir que el conocimiento acerca de la relación entre cerebro, comportamiento y los procesos cognitivos ha evolucionado sorprendentemente en los últimos años gracias al avance y las investigaciones en las técnicas de neuroimagen, las cuales nos han permitido explorar el metabolismo cerebral con mayor precisión, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. Recuerden que la idea de la neuropsicología es conocer cómo es el funcionamiento normal y cómo es el funcionamiento patológico a fines de evaluación, diagnóstico y rehabilitación. Los estudios de resonancia funcional en personas neurológicamente intactas, es decir, que no tienen ningún daño, han revelado que todos los aspectos de la cognición dependen de la actividad integrada de diversas áreas cerebrales. Por eso han escuchado que los distintos sistemas tienen estructuras similares o comparten estructuras similares o ciertas funciones son realizadas por distintas áreas cerebrales. A esto se refiere esta actividad integrada y como lo señala Hawkes en el año 1994, afirma que existen habilidades cognitivas que se encuentran localizadas o lateralizadas en regiones específicas del cerebro y en contraste, otras habilidades tienen una base neuronal ampliamente distribuida y las alteraciones en estos dominios no resultan de lesiones discretas, sino de daños más extensos. Es importante entonces conocer los correlatos neuroanatómicos asociados a los dominios cognitivos de la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. Siguiendo este orden de ideas, vamos a conocer cuáles son esos principios bioquímicos y neuroanatómicos asociados a cada uno de estos trastornos. En lo que se refiere a los trastornos de ansiedad, que ya debemos conocer, los síntomas principales son la ansiedad, el miedo, la activación, la hipervigilancia y una cantidad de síntomas fisiológicos. Los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de ansiedad son la serotonina, el GABA, la dopamina y la norepinefrina. Las regiones cerebrales que están implicadas en los trastornos de ansiedad son la amígdala cerebral y el hipocampo, que tiene que ver con la parte de la memoria. Por eso, dentro de los trastornos de ansiedad, podemos ver que uno de los síntomas o una de las áreas afectadas es precisamente el funcionamiento de la memoria a corto plazo. Otra de las áreas afectadas es la corteza prefrontal y el encéfalo. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos que se han asociado? Se ha determinado que en los trastornos de ansiedad hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la GABA. Hay aumento de la actividad de la norepinefrina. Con respecto a lo que son los trastornos del estado de ánimo, ya sabemos que los síntomas van a estar enfocados em, en afectos varios como estado de ánimo deprimido, manía, que es aumento de la conducta motora, irritabilidad, cambios frecuentes de humor, trastornos del sueño, trastornos de la actividad, anedonia, que es la incapacidad de experimentar placer. ¿Cuáles son los neurotransmisores asociados a los trastornos del estado de ánimo? La serotonina, la norepinefrina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales inmersas en los trastornos del estado de ánimo? Una vez más, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos implicados? En los trastornos del estado de ánimo, las investigaciones han determinado que hay alteraciones en la regulación de la serotonina y la norepinefrina, que además hay o está asociado también a periodos de ingesta compulsiva de alimentos combinadas por purgas. La obesidad, los trastornos del estado del apetito, como los trastornos compulsivos de ingesta de alimentos, los neurotransmisores que están asociados a los trastornos de conducta alimentaria son la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. Una vez más podemos ver que las regiones cerebrales asociadas a estos trastornos de la conducta alimentaria, el hipocampo, la amígdala, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens coincide con los que están afectados en los trastornos del estado de ánimo. Recuerden también que desde la psicopatología
hablamos de un término llamado comorbilidad y casi siempre en los trastornos de la conducta alimentaria también hay comorbilidad con los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de ansiedad. Por lo tanto, desde el punto de vista químico o neuroquímico, hay alteraciones en la regulación, en este caso, de la dopamina y la disfunción en las vías de recompensa. Con respecto a lo que son los trastornos de la personalidad, que si seguimos la caracterización del manual diagnóstico de SM5, es bastante amplia, es la que mayormente se maneja en el ámbito clínico y es extensa. De acuerdo a este manual, se postula que los trastornos de personalidad están agrupados en tres grandes clústeres, que son el grupo A de los raros y excéntricos, dentro de la cual está el trastorno de la personalidad esquizoide, el trastorno de la personalidad esquizotípico y el trastorno de personalidad paranoide. En el clúster o grupo B, que son los dramáticos e impulsivos, tenemos el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad narcisista, el trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno de personalidad histriónico. En el grupo C, que son los denominados ansiosos, tenemos el trastorno de personalidad evitativo, el trastorno de personalidad dependiente y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es el TOC. El TOC, que es el trastorno obsesivo-compulsivo, se considera como un trastorno del control de los impulsos y en otras literaturas es también o está incluido dentro de los trastornos de ansiedad. Además de estos tres grandes clústeres, de acuerdo al DSM-5, también tenemos algunos otros trastornos de personalidad originados por cambios en el funcionamiento del cerebro, como es el caso del síndrome de la corteza orbital frontal, que si hay afectación en esta área puede derivar en un trastorno de personalidad. Tenemos también aquellos trastornos de personalidad que pueden darse posteriormente a un evento exterior o un evento interno como un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, volviendo al punto de cuáles son los neurotransmisores que están implicados en los trastornos de la personalidad, tenemos nuevamente la serotonina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Cuáles son los mecanismos o las regiones cerebrales que están asociadas a los trastornos de la personalidad? La corteza prefrontal, que recordemos, es aquella que regula todo lo que tiene que ver con las emociones, la capacidad de juicio, la capacidad de darse cuenta. También está implicada en los trastornos de la personalidad la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Las evidencias desde la neuroimagen muestran que no hay lesiones en estas áreas, sino que hay redes alteradas. Hallazgos consistentes indican disfunciones en circuitos cerebrales, no daños focales. Por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad límite se tiene bajo volumen de la amígdala y el hipocampo, disminución de la corteza cingulada anterior y disfunción en las redes prefrontales que derivan en lo que es la presencia de desregulación emocional e impulsividad. En el caso de el espectro o lo que es trastorno de personalidad esquizotípico, hay alteraciones en el área temporal, en el giro temporal interior, así como conectividad frontotemporal atenuada, lo que genera en un perfil intermedio respecto a lo que sería, por ejemplo, una condición de esquizofrenia. En el trastorno de personalidad antisocial y la psicopatía se han hallado disfunción en el área frontolímbica. Hay alteraciones en el sistema de recompensas y castigo, lo que se traduce en problemas en la toma de decisiones y empatía afectiva. La alteración en las estructuras que conforman el sistema límbico y el córtex prefrontal son los detonantes del trastorno de personalidad antisocial, ya que sus tareas principales están relacionadas con la empatía y las funciones ejecutivas, donde las personas con este trastorno muestran un bajo nivel de desarrollo y una pobre adaptabilidad al medio. Bioquímicamente, hay alteraciones en la regulación de la serotonina y en las vías de recompensa, al igual que en los trastornos de la conducta alimentaria. En los trastornos de la personalidad también podemos encontrar comorbilidad
tanto con trastornos del estado de ánimo como con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces podemos ver que esta serie de neurotransmisores van a estar afectados en distintas condiciones o trastornos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia son las relaciones cerebrales o las redes que están afectadas al mismo tiempo. Ahora, con respecto a lo que son los trastornos del sueño, estos pueden manifestarse a través de síntomas como el insomnio, la narcolepsia, el sonambulismo y otros tipos de alteraciones en los hábitos del sueño. Los neurotransmisores asociados a esta condición son la serotonina, la melatonina y la dopamina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están implicadas? El hipotálamo, el tronco del encéfalo y la corteza prefrontal. En este caso, bioquímicamente, hay alteraciones en la regulación de la serotonina y de la melatonina. Con respecto a lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que sabemos hay una amplia variedad de condiciones dentro de las cuales tenemos no solamente el trastorno del espectro autista, conocido como TEA, sino el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, los trastornos del aprendizaje, los trastornos del lenguaje y algunas otras condiciones. En este punto no me voy a detener en la sintomatología de cada uno. Recuerden que hagan su repaso de la caracterización de cada una de estas condiciones en el DSM-5 y en la clasificación internacional de enfermedades en su versión 11 o conocida como CIE-11. ¿Cuáles son los neurotransmisores que están afectados en los trastornos del neurodesarrollo? La dopamina, la serotonina y la norepinefrina. ¿Cuáles son las regiones cerebrales que están inmersas en estos trastornos? La corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y el tronco del encéfalo. Desde el punto de vista bioquímico, también hay alteraciones en la regulación de la dopamina, la serotonina y en las vías de recompensa. También podemos hablar de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Y estos se refieren a todas aquellas condiciones o trastornos cognitivos comportamentales que se observan en casos de patologías cerebrales, muy específicamente en las áreas corticales de asociación, dentro de las cuales tenemos el síndrome, los síndromes de atención, las afasias, donde hay dificultad para la expresión del lenguaje, las alexias, que es la incapacidad para poder reconocer las grafias de las letras, la grafia, que tiene que ver con la dificultad en la escritura, la acalculia, con dificultad en hacer cálculos, la agnosia en el reconocimiento visual, las apraxias, que es dificultad para realizar habilidades manipulativas, la amnesia, que tiene que ver con la pérdida de memoria, el síndrome disejecutivo, que tiene que ver con alteraciones en el lóbulo prefrontal, los delirios y las demencias. Las demencias, recuerden que es esa dificultad en el proceso de memoria, también por disminución de esa capacidad para memorizar, dentro de las cuales una de las más conocidas o las que tienen mayor presencia o frecuencia en la práctica clínica es la demencia tipo Alzheimer, donde hay un deterioro progresivo no solo de la memoria, sino de todas las funciones mentales asociadas al proceso de memoria. Es importante destacar que todos estos trastornos son complejos, son de etiología multifactorial, es decir, no existe un solo factor que lo cause, sino que hay distintas causas y distintos orígenes que pueden dar lugar a todos estos tipos de trastornos que ya hemos mencionado y que la neurobiología es solo una parte de la ecuación, pero que para nosotros los psicólogos es importante de conocer porque esto nos va a permitir a través de la evaluación neuropsicológica poder conocer si un área está afectada. Esto nos daría o nos dirigiría a apuntar el diagnóstico. La psicología, la sociología y la medicina también juegan un papel importante en lo que es la comprensión y tratamiento de estos trastornos. Las nuevas tendencias de investigación dan cuenta de la importancia de cómo el contexto ambiental y el contexto social inciden e influyen en la mejoría de estas condiciones o en el agravamiento de estas condiciones. Por eso no podemos aislar solamente los conocimientos de la psicología y la neuropsicología, sino que también la neuropsicología implica una integración de las distintas disciplinas como la neurología, la psicología y la medicina. Es decir, que aunque nosotros hagamos nuestra propia evaluación
no podemos dejar de considerar todos los aspectos que competen a otras áreas médicas, sobre todo en estas condiciones que afectan en gran medida el funcionamiento de los pacientes. Es importante que para esta tercera unidad puedan revisarse la sinopsis de psiquiatría realizada por los autores Sadot y Kaplan y los manuales de psicopatología. El más conocido es el de Sandin, Belloc y Ramos, que al menos en la universidad es un material de referencia para varias unidades curriculares. Con respecto a lo que es la última unidad, que es la unidad 4, dentro de la cual se tiene como objetivo el diseño de programas de rehabilitación neuropsicológicos orientados a mejorar la calidad de vida e integración sociolaboral en el paciente, conoceremos de manera breve cuáles son o cómo son los programas de rehabilitación desde una perspectiva neuropsicológica, dentro de las cuales tenemos que considerar cómo es la evaluación, cuáles son los test y cuáles son las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas y cómo es ese plan de intervención neuropsicológico. El diseño de programas de rehabilitación neuropsicológica implica varios pasos claves para mejorar la calidad de vida y la integración sociolaboral de los pacientes. ¿Por qué hablamos de calidad de vida? Porque la alteración de las funciones mentales inciden y alteran la calidad del funcionamiento del paciente. Porque hablamos de integración sociolaboral, porque la mayoría de estas condiciones pueden generar situaciones incapacitantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con la parte de la memoria que reducen esa capacidad de funcionamiento en la vida cotidiana. En este sentido, Bárbara Wilson, quien es la máxima autoridad en la rehabilitación neuropsicológica, define a este proceso como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad mejorar el estado cognitivo, emocional, psicosocial y comportamental de una persona que ha sufrido un daño cerebral adquirido. Otra finalidad de la rehabilitación neuropsicológica es permitir a las personas con alteraciones cerebrales conseguir un óptimo nivel de bienestar para reducir el impacto de sus déficits cerebrales en las actividades de la vida diaria y para ayudar a retornar en la medida de lo posible sus actividades previas al daño cerebral, es decir, a poder recuperar ese funcionamiento premórbido. A continuación, hablaremos de cuáles son aquellos elementos que debemos considerar al momento de diseñar estos programas de rehabilitación. Y el primero es la evaluación inicial. Para nosotros poder establecer un buen plan de intervención y un programa de rehabilitación, debemos realizar una evaluación exhaustiva del paciente. Y aquí nos tenemos que valer de los conocimientos de las otras especialidades. Por tanto, nuestra pauta o nuestra guía para evaluar es realizar una buena historia clínica y médica. En este caso, sí hay que hacer un énfasis especial en los antecedentes patológicos del individuo. Para nosotros, desde el punto de vista neuropsicológico, tenemos que conocer qué es lo que se denomina como funcionamiento premórbido del paciente, es decir, cómo eran todas esas funciones mentales del paciente antes de tener la condición que lo derivó a realizar una evaluación neuropsicológica. En este sentido, desde el punto de vista neuropsicológico, vamos a evaluar las áreas cognitivas, emocional y conductual. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo cognitivo es lo que tiene que ver con el pensamiento, el lenguaje y cómo procesa la información a nivel sensorial. Esto incide en en el procesamiento emocional y cómo lo manifiesta a nivel conductual. Cuando hablamos de la evaluación funcional, debemos poder identificar cuáles son esas actividades cotidianas que la persona puede realizar de manera independiente y cómo están o cuán comprometidas están sus habilidades sociales. Entonces, dentro del examen neuropsicológico, se propone determinar el nivel cognitivo de un individuo. Es usual, pero no necesariamente asociado con una disfunción o una anormalidad cerebral.
Aunque existen diferentes enfoques y procedimientos, su objetivo fundamental es siempre el mismo, es decir, poder identificar cómo es el funcionamiento cognitivo, emocional y conductual. Como área derivada de la neurología y la psicología, la neuropsicología utiliza procedimientos tomados de una y otra, lo cual en ocasiones ha llevado a proponer una distinción entre neurología, neurología comportamental y neuropsicología, según el énfasis en el análisis clínico, en la utilización de pruebas psicométricas cuando se trata de hacer el seguimiento del paciente o de comunicar los resultados de un examen, es deseable poder utilizar pruebas estandarizadas y con propiedades psicométricas suficientemente establecidas para la selección de pruebas que serán utilizadas durante la evaluación. Es necesario que estas pruebas cumplan criterios psicométricos de adecuada confiabilidad y validez. Esto para poder describir con propiedad las habilidades y disminución de habilidades cognitivas de un individuo. Por otra parte, dentro del diseño de programas de rehabilitación, no solamente tenemos la evaluación, sino que esto nos va a permitir establecer objetivos. Y estos objetivos, como en todo proceso psicológico, deben ser objetivos específicos, medibles y alcanzables para el paciente, que deben considerar o deben dirigirse hacia la mejora cognitiva, la mejora de los procesos de atención, memoria y lenguaje desde el punto de vista emocional y la regulación de la expresión del estado de ánimo. Desde el punto de vista conductual, mejorar o facilitar un comportamiento adaptativo y que le permita mantener sus habilidades sociales y la integración sociolaboral. Ahora, las intervenciones neuropsicológicas deben estar basadas en la evidencia, como por ejemplo la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia empírica basada en evidencia por excelencia ya que hay distintas investigaciones que han permitido comprobar su eficacia y su efectividad. La terapia de rehabilitación cognitiva, que son todos aquellos programas que se enfocan en la rehabilitación de los procesos de atención, memoria y lenguaje, así como el entrenamiento en habilidades sociales, que suele ser algo que se pierde cuando hay alteraciones en el área neuropsicológica. Y la terapia ocupacional, por supuesto, que la va a hacer la especialista en el área en conjunto con las pautas que nosotros le demos. El diseño de programas específicos debe ser un programa individualizado y personalizado. Somos nosotros quienes vamos a establecer cuál es la duración y la frecuencia de las sesiones. Vamos nosotros a elegir el tipo de intervención y las técnicas que deben ser individualizadas y que van a ir de acuerdo con la afectación del paciente. Debemos incluir también la participación de los familiares o los cuidadores. Por lo tanto, la psicoeducación de estos familiares o cuidadores es un elemento importante, sobre todo al momento de caracterizar el trastorno por el cual esté pasando el paciente, al momento de informar cuáles son esas intervenciones que se han encontrado que son más efectivas para ella. El seguimiento y la evaluación continua, porque en todos los procesos sobre todo en los procesos de intervención neuropsicológica, es relevante la evaluación inicial y la evaluación posterior a la intervención. La implementación y seguimiento es poder implementar el programa, realizar el seguimiento regular, pudiendo ajustar las intervenciones según las necesidades emergentes y proponer objetivos y metas según sea el progreso del paciente. La evaluación final no es más que volver a realizar todo lo que fue la evaluación inicial. Esto para poder identificar el progreso de los objetivos, cuáles han sido las mejoras en la calidad de vida y en la integración sociolaboral. Ahora bien, existen algunos programas, si quiere decirse estándar, entre comillas, para la neuropsicología. Podemos mencionar los programas de rehabilitación cognitiva, de aquellos pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Cuando hablamos de lesiones cerebrales traumáticas, son aquellas personas que han estado afectadas por traumatismos cráneoencefálicos, que han sufrido accidentes isquémicos o cerebrovasculares,
Tenemos los programas de la terapia cognitivo-conductual para pacientes con trastornos de ansiedad, los programas de entrenamiento en habilidades sociales para los pacientes con trastorno del espectro del autismo. Ahora, ¿cuáles son los recursos y materiales de los cuales nos valemos? Pues tenemos los manuales de terapia neuropsicológica, las pruebas y las escalas de evaluación neuropsicológica, los software de rehabilitación neuropsicológica y la colaboración o la integración con otros profesionales de la salud. Cuando nosotros hablamos de la neuropsicología, no podemos obviar lo que son las pruebas neuropsicológicas. En los recursos de consulta, yo les dejé un material donde pueden profundizar en mayores detalles. ¿Cuáles son algunas de las pruebas neuropsicológicas mayormente utilizadas a nivel clínico? Y vamos a comenzar por una que ya ustedes la deben haber visto en psicopatología y que es la prueba abreviada como MMSE, que es la evaluación mínima del estado mental, que fue creada por los autores Folsen y Folsen. Consiste en la evaluación de las funciones del estado mental. Es una prueba de cribado o de screening neuropsicológico que nos va a permitir identificar de manera rápida cuáles son esas funciones mentales de manera general y poder determinar cuáles son o cómo están las funciones mentales, sobre todo en el caso de los adultos mayores, porque casi siempre, a menos que nosotros sospechemos de que una persona paciente viene por una condición neuropsicológica, entonces nosotros podemos aplicar este examen mínimo del estado mental. Por otra parte, tenemos el MOCA, que es la evaluación cognitiva Montreal. Esta también es una prueba de screening o cribado y sirve para conocer cómo están todas las áreas del funcionamiento cerebral. Y de acuerdo a su puntaje, nosotros podemos determinar la presencia de daño cognitivo o no, o si hay disminución de algunas funciones. Está el protocolo de Alexander Luria o la batería neuropsicológica de Luria. Esta va a permitir detectar la presencia de patología neurológica de una manera sencilla y rápida. Existe una adaptación del protocolo de Luria realizado por investigadores de la Universidad Central de Venezuela. Este es un protocolo breve que dura 10 minutos. Puede utilizarse en adultos mayores de 15 años con un nivel educativo igual o mayor a sexto grado y tiene ítems que exploran distintas funciones y localizaciones. Es utilizada para evaluaciones pre y postoperatorias. Con respecto a lo que son pruebas cortas de evaluación neuropsicológica, estas nos van a permitir discriminar cuál es el funcionamiento actual de las funciones mentales del paciente. Por ejemplo, hablé de la adaptación del protocolo de Luria porque la batería tradicional de Luria de Halster-Reitan es una batería muy larga. Sí, es verdad, arroja muchísima información, pero el costo en tiempo es bastante extenso y en algunas ocasiones suele redundar en la evaluación de los mismos ítems. Entonces, si nosotros establecemos una evaluación individualizada, nosotros podemos seleccionar o elegir una prueba que sea corta. No se nos puede pasar por alto que algunos de los pacientes que tienen condiciones neuropsicológicas tienden a expresar o manifestar mucha lentitud en sus respuestas verbales. Entonces, no podemos hacer un proceso de evaluación neuropsicológica que resulte cansado para el paciente, sino más bien pruebas que sean de corta aplicación para que podamos tener una impresión diagnóstica más rápida y podamos hacer la intervención efectiva. Hablemos ahora del Cognistat. Esta es una prueba que fue realizada por el grupo conductual en el norte de California. Tiene como objetivo evaluar funciones ejecutivas en forma breve pero discriminativa. Puede ser utilizada por todos los profesionales de la salud. Evalúa 5 grandes áreas como son lenguaje, memoria, construcción, cálculo y razonamiento. Específicamente sirve para determinar cómo está la conciencia, la orientación, la atención y la atención. El tiempo de evaluación del Cognistac es de 15 minutos y permite un mayor nivel de discriminación, ya que documenta el cambio del estado cognitivo. Tiene sustento válido y teórico.
Los resultados del CONISTAC son bien recibidos por los especialistas médicos y esta prueba se ha utilizado en diferentes muestras de investigación, como lo son los casos de las demencias, los accidentes cerebrovasculares, en abuso de sustancias, en traumatismos cráneoencefálicos y en alteraciones psiquiátricas. Por otra parte, tenemos el EXIC, que es una prueba que evalúa las funciones ejecutivas del lóbulo frontal. Fue diseñada por Donald E. Royal en el año 1992. Su tiempo de administración es de 15 minutos. Consta de 25 ítems. Cada ítem recibe un puntaje de 0 a 2. 0 sería una ejecución normal, 1 una realización equivocada con ayuda y 2 una realización francamente alterada. Entonces, aquí podemos ver que personas normales pueden puntuar entre 0 y 5. Arroja un puntaje global de 50, siendo un punto de corte para un adulto joven. Rara vez va a superar el 5 de 50. Cuando estamos hablando de entre 5 y 15, esto podría sugerirnos que hay una disfunción en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta prueba? Es una prueba breve de funciones ejecutivas, aumenta la discriminación al utilizar con pruebas convencionales de despistaje. Por su parte, tenemos el EXIC-2. Esta es una prueba que permite evaluar otras áreas que no se evalúan en la prueba tradicional, como la fluidez del diseño, la fluidez verbal, los comandos complejos, la orden serial invertida, el conteo, la conducta de utilización, la percepción temática, la memoria de distracción e interferencia. Podemos evaluar lo que son las conductas automáticas, las persistencias motoras, los reflejos, las ecopraxias y las secuencias manuales. Por otra parte, tenemos pruebas como el NeuroSI, el BNCE, que algunos lo llaman el Miniluria, que es utilizado a partir de los 18 años. Se utiliza en condiciones como la demencia tipo Alzheimer, la corea de Huntington, el Parkinson, los trastornos cráneoencefálicos y las lesiones como los accidentes cerebrovasculares. Esta prueba tiene dos partes. La primera parte evalúa los procesos de orientación, memoria, nominación del lenguaje, comprensión y praxis constructiva. La parte 2 evalúa funciones mucho más sofisticadas para evaluar la presencia de alteraciones en el lóbulo frontal. Entonces, estamos viendo aquí que todas estas pruebas tienen como fin evaluar específicamente cuáles son esas funciones mentales. También tenemos el dibujo del reloj. Ese dibujo del reloj está integrado o dentro de los ítems de la evaluación cognitivo-Montreal y consiste en darle la siguiente instrucción al paciente. Dibuje un reloj que marque cierta hora. Se evalúa cómo dibuja el círculo, cómo dibuja los números y de acuerdo a ello, esto nos va a indicar si hay alteraciones en las funciones o en las funciones ejecutivas. El STRUC, que es el test de los colores, este test evalúa aquellas funciones ejecutivas que también tienen que ver con los procesos de atención, específicamente la atención y la memoria selectiva. Entonces, de acuerdo al conocimiento o manejo de todas estas pruebas, nosotros podemos, en base a ello, hacer nuestro propio plan de intervención. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene la evaluación específicamente en los pacientes adultos. Incluso en los niños se utiliza con mucha frecuencia, ya queda muchísima información, las escalas Wechsler. En este caso, en nuestro país está el WISE 4, el WISE 4. No sé si ya existe el WISE 5. En el caso de la escala Wechsler para niños ya está la versión 5. Es importante mencionarles que la mayoría de estas pruebas neuropsicológicas, sobre todo las escalas Wechsler, son bastante costosas. Estas pruebas Wechsler tienen como objetivo principal medir el nivel de inteligencia, pero lo interesante de estas escalas Wechsler es que no necesariamente tenemos que aplicar toda la batería, ya que dentro de estas escalas hay medidas
o a través de sus pruebas o subtest. Cada una de estas subpruebas evalúa áreas específicas del funcionamiento cognitivo. Y en el caso de todos los pacientes que evaluemos con estas pruebas, pues nos va a dar un puntaje. Ese puntaje se transforma en una serie de tablas que nos va a permitir determinar la edad mental de ese paciente, cómo es el funcionamiento, si se encuentra en el promedio, por encima, por debajo de la media, y ciertas funciones nos van a indicar si hay alguna afectación o si hay la presencia de lo que nosotros llamamos organicidad cerebral. Em, Finalmente, es importante recalcar que el avance de las neurociencias va a un ritmo acelerado, ya que la tecnología y el progreso científico de la ciencia del comportamiento, junto con los avances de la inteligencia artificial, día a día proponen nuevas técnicas y teorías para entender lo que es el funcionamiento cerebral y los procesos que se aplican en su evaluación y rehabilitación, por lo cual el clínico debe realizar una constante actualización para poder ir de la mano con los avances de esta apasionante relación de lo que es el funcionamiento cerebral, la conducta, la cognición y la subjetividad humana. Espero que toda esta información, que yo sé que es bastante densa, les haya sido muy útil. Tengamos siempre presente que cada persona evaluada, cada paciente es único y requiere un enfoque personalizado. Con esta descripción y explicación teórica, damos por culminado este segundo encuentro síncrono para la unidad curricular Neuropsicología Clínica, sección R1. Un gusto haberles acompañado como su tutora. Muchas gracias por su atención. Que tengan éxito en sus evaluaciones. Que tengan buenas noches.